a trabajar ahorita lo que es matemáticas 4, también conocido como precálculo. Es decir, son todas las bases necesarias que nosotros debemos de saber para poder trabajar lo que es el cálculo diferencial y el cálculo integral. En particular conceptos como funciones, conceptos como tipos de función, polinomial, trigonométrico, exponencial, logarítmico, conocido como trascendentales o trascendentes, son de las cosillas que nosotros debemos de saber identificar a partir de una expresión algebraica, así como las características propias que tienen en su versión gráfica. Es decir, cuando nosotros tengamos una función, debemos ser capaces de poder identificar qué tipo de función es y qué características particulares tiene, como raíces, dominio, rango, forma en que se comporta la gráfica, una idea de si en qué cuadrantes van a pasar. Y obviamente esto pues se tiene que hacer conforme nosotros vayamos practicando. Son cosas que se van adquiriendo conforme nosotros vayamos resolviendo cierta cantidad de ejercicios y de los diferentes tipos que nosotros estemos trabajando. Es decir, mientras más diferentes sean, mejor vamos a poder entender las características de cada uno de estos. ¿Ok? Bueno, voy a empezar ahorita con lo que viene siendo el concepto particular de función. ¿Ok? Porque es lo primero que hay que definir. Digamos que dentro de la matemática hay una infinidad de expresiones algebraicas. La mayoría de estas expresiones algebraicas se pueden graficar. ¿Ok? Ahora, cuando cumplen una característica muy particular, estas gráficas y estas expresiones algebraicas reciben un nombre de entre todos, para poder clasificarlos en el tipo de función que nosotros vamos a estar trabajando o en el tipo de concepto que nosotros vamos a estar trabajando. Bueno, antes que nada, existe una diferencia muy grande entre lo que es relación y función. ¿Ok? Una relación, vamos a decirlo así, es una regla de correspondencia. Bueno, igual una función es una regla de correspondencia. ¿Ok? En el que dice que para un valor de A se le asigna al menos 1 de B. Vamos a conocer a este conjunto A como conjunto de salida y conjunto B como conjunto de llegada. Entonces dice que para un elemento de A le corresponde al menos 1 de B. ¿Qué significa? Que le puede corresponder más, que puede llegar a más valores de B. En cambio, la función vuelve a ser una regla de correspondencia, pero ahora te dice que para un valor de A se le asigna un único valor de B. Eso quiere decir que para cada valor de A, exclusivamente tengo 1 en B. ¡Pum! O sea, no puede de A salir a 2, 3, 4 o más. Por ejemplo, si lo quiero ver de la manera sagital, si a esto ya le llamo A y a esto ya le llamo B, y aquí tengo un elemento de A, le asigno 1 de B. 1 de A le asigno 1 de B. 1 de A le asigno 1 de B. Si yo hago esto, ¿okay?, que para este valor salga a 2 lugares, entonces deja de ser función y ahora se va a llamar relación. ¿Okay? Como la relación de amistad o de vamos a decirlo, de amistad, de conocidos que nosotros tenemos con la gente de afuera, ¿no? En cambio, cuando es una función es porque es 1 a 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo quiero tener una función, entonces, bueno, entonces por cada valor que yo tenga aquí en A, voy a mandarlo a B. Esta relación, entonces yo ya la llamo función. Otro caso que sí pudiese ocurrir es que, por ejemplo, yo solo tengo un valor en B, pero varios salgan de A y vengan al mismo valor de B. Esto sí es válido y sigue siendo función. Por eso en algún momento ustedes habrán escuchado de lo que son las funciones constantes. ¿Ok? Es constante porque al final todos los valores de A llegan a B. Yo les había dicho, perdón, que esto era conjunto de salida, mientras que esto era conjunto de llegada. ¿Okay? Pero también en la matemática tiene un nombre muy particular,
y se les llama dominio de la función y rango de la función. ¿Ok? ¿Qué es el dominio? Son todos los valores que puede tomar la variable x. ¿Ok? Todos los valores en los cuales esté definida la función. Por ejemplo, si te da una función cociente y tú sustituyes un valor de x y abajo te da 0, al momento de sustituirlo, entonces ese valor no puede estar en el dominio porque hace que la función no esté definida en ese punto. ¿Y qué es el valor? ¿Y qué es el conjunto de llegada o rango? Pues son todos los posibles valores que puede tomar la función como tal. Las imágenes, ¿ok? Después de evaluar los valores de x. Eso es el dominio y eso es el rango de nuestra función. Ahora, ¿cuáles son los tipos comunes que tenemos de funciones? Bueno, las funciones se pueden clasificar en distintas formas. Primero, podemos hablar de las polinomiales. Y las polinomiales a su vez se dividen en constante, en lineal, cuadrática. Podemos hablar de la función cúbica. Y ya todas las demás consideradas polinomiales, ¿no? De ahí tenemos funciones trigonométricas. Ok, esta es una. Podemos hablar de las funciones exponenciales, logarítmicas, racionales y definidas por partes. De ahí entran otras más raras como el mayor entero, el menor entero, ¿ok? Pero son todas estas las que comúnmente se suelen trabajar. Obviamente no vamos a poderlas verlas todas. Vamos a trabajar las polinomiales, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, ¿sí? Y vamos a verlo lo más esencial de cada uno de estos, ¿ok? Ahorita vamos a continuar con lo que viene siendo las funciones polinomiales. Continuando con lo que son las funciones polinomiales, aquí tenemos lo que es un polinomio. Recuerden que un polinomio es una expresión algebraica de muchos términos. Pero en este caso tenemos una sola variable con una potencia muy alta, que en este caso es x a la n, porque es polinomio de grado n. Entonces su estructura general sería an x a la n más an menos 1 x a la n menos 1 más hasta llegar a 2x cuadrada, a1x y a0. A0 pues tendría que tener x a la 0. Normalmente a este término le llamamos término independiente. Y es independiente porque como no tiene a la variable a su lado, entonces puede valer lo mismo independientemente si le sustituyo un valor aquí o no. Incluso el 0. ¿Ok? Bien, ahora, de las funciones polinomiales, si nosotros empezamos a hablar de su clasificación, pues vamos a tener la primera, que viene siendo, que es lo que llamamos función constante. La función constante es de la forma f de x igual a c, donde c es cualquier número real, ¿ok? Natural, entero, positivo, negativo, el cero, racional, irracional, ¿ok? Entonces, por ejemplo, f de x igual a 1 es una función constante, f de x igual a 3 es una función constante, f de x igual a menos 2 es una función constante. ¿Por qué? Porque para cualquier valor de x, la altura siempre va a ser, en este caso 1, en este caso 3 y en este caso menos 2. Vamos a ponerla así. F1, F2, F3. Entonces, si nosotros agarramos y tabulamos, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a aquí darle valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿ok? Y vamos a poner aquí f1 de x, f2 de x y f3 de x, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a llenar la tablita. Para f1 de x, cuando sustituyo menos 2, pues su altura sigue siendo 1. Si sustituyo menos 1, 1. Si sustituyo el 0, 1.
El 1 me da 1 y el 2 me da 1. Para F2, si sustituyo cualquiera de estos valores, su altura siempre va a ser 3, 3, 3. Y para F3, pues va a ser menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Entonces, si yo ahora agarro y lo grafico, vamos a graficar esto. Aquí está X, aquí está Y, aquí está mi origen. Entonces, resulta que en 1, vamos a marcar aquí el 1, cuando vale menos 2, vamos a poner aquí menos 1, menos 2, 1, 2, 3, ¿no? Entonces aquí va a haber un puntito, 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 puntito. Entonces resulta que si yo uno esto, se forma una recta. Para F2, pues resulta que ahora va a ser en 3, que es 2, que es 3. Entonces vamos a tener puntito, 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 puntito. Y si yo lo uno, obtengo este tipo de línea recta. Y para F3 sería menos 1, menos 2, puntito, 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 y trazo. ¿Ok? Todas estas son constantes. Y si son constantes, entonces se conocen como rectas horizontales. Aquí la primera pregunta sería, ¿cuáles son los valores de su dominio? Pues resulta que el dominio de una función constante, para este caso, su dominio en f, serían todos los reales. ¿Por qué? Porque no hay restricción. Yo puedo sustituir cualquier valor. ¿Y cuál sería su imagen de la función o los valores que puede tomar la función? Pues sería el mismo valor constante al que esté igualado. Por ejemplo, para F1, lo que viene siendo su imagen, pues es 1. Para F2, su imagen sería 3. Y para F3, su imagen sería menos 2. ¿Por qué? Porque no se pasan de ahí. ¿Ok? Por más grande que sea X tiende a más infinito, menos infinito, el valor de la altura es el mismo. ¿Ok? Tanto para 1, 3 y menos 2. Y así podemos utilizar diversos tipos de números. Siempre va a ocurrir lo mismo. Era como les platicaban en física, ¿no? La velocidad constante que tiene una función o la velocidad constante que lleva cierta partícula, cierto objeto de tal tiempo a tal tiempo, es esto. A eso se refería, que no hay ningún cambio de variación, no sube ni baja, siempre va en la misma velocidad. ¿Ok? Bueno, entonces su dominio para cualquier tipo de función constante son los reales, mientras que su imagen son los valores, o el valor, más que nada, que tome la función. Continuando con lo que son las funciones polinomiales, vamos a hablar ahorita de lo que es la función lineal. Ok, lineal sí, línea recta. Pero se suele hacer una diferencia entre el lineal y la constante. Lo que se considera lineal en este caso son todas las funciones oblicuas, o sea, rectas crecientes o decrecientes. No estamos hablando de rectas constantes, ¿va? Entonces, ¿cuál es el formato de una función lineal? Pues viene siendo, vamos a decirlo así, f de x igual a ax más b. Algo que ya tienen ustedes trabajado desde matemáticas 3, ¿ok? Donde podríamos decir que a representa la pendiente de la función y b la ordenada al origen. ¿Ok? Son puntos que nos pueden servir al momento de estar trabajando la función lineal. Bueno, ejemplos de esto, pues tendríamos 2x más 1, f de x igual a menos 3x menos 2, incluso f de x igual a 2x. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre estos dos? Algebraicamente le hace falta un término. Ok, el término independiente. Gráficamente pasan en distintos lugares. Esta pasa por el origen. Ok, pasa por el 0, 0. Estas no pasan por el origen. Eso significa que gráficamente hablando puedo tener una línea recta que haga lo siguiente. A lo mejor alguna
pasará por acá. Y otra pasará por acá. ¿Okay? Aquí es donde está el origen. Y este tipo de funciones existen. Este sería un formato AX, A por X. Mientras que este sería un formato AX más B. Ok, ¿cómo puedo graficar una función lineal? Pues le doy valores. O sea, aquí la idea es tabular. 2, 3 valores que junten, ya estuvo. ¿Por qué? Porque es una línea recta. Y recuerden que dado 2 puntos, yo puedo construir una y solo una línea recta que pase por esos 2 puntos. ¿Cuándo podríamos fallar? Al momento de hacer la sustitución aquí y que lo resolvamos mal. Eso sí nos podría dar un punto diferente y que no sea la recta que nosotros estamos buscando. Pero si lo hacemos bien, llegamos a los valores que deben de ser junto con las gráficas de las mismas. Ahora, ¿qué es lo más importante de esta parte? Pues bueno, línea recta ya se trabaja como concepto de matemáticas 3, crecientes, decrecientes, pendiente positiva va hacia arriba, pendiente negativa va hacia abajo, pendiente 0 es la función constante. Y bueno, sabemos que si sustituimos aquí valores en X, obtenemos el valor en Y, los podemos buscar acá y los graficamos. Ahora, ¿qué va a pasar con lo que viene siendo el dominio y el rango de la función o la imagen? Bueno, en particular, el dominio de una función lineal son todos los reales, mientras que el rango o imagen de una función lineal también son todos los reales. ¿Qué significa eso? Que yo puedo sustituir cualquier valor que yo quiera en la función, cualquiera. Para el caso de del rango o la imagen, resulta que todos estos valores están definidos en la función y por lo tanto voy a obtener valores también a partir de los valores de x, ¿ok? Es decir, que va a tomar cualquier valor sobre el eje de las y. Por ejemplo, si x es muy grande y la función es creciente, entonces y o f de x va a ser un valor muy grande. ¿Por qué? Porque tiende a infinito. Si es un valor muy grande y este decrece, es decir, se va hacia menos infinito, pues también va a ser válido. Y el 0 en algunos casos está definido, el 0, 0. Pero también pasan por el 0 de las x. Es decir, ese 0 como tal sí existe. Esa altura y ese valor de x0 también existe y aquí está. Es lo que en algunos casos le llaman la abscisa y la ordenada al origen. Es decir, cuando x lo hago 0, ¿cuánto vale la altura? Y cuando y vale 0, ¿cuánto vale a lo ancho? Vamos a decirlo de esa forma. ¿Okay? Eso es con respecto a función lineal. Bueno, con respecto a función cuadrática, que también es algo que ya tienen trabajado ustedes desde Matemáticas 4, es en su forma gráfica lo que ustedes le llaman la parábola. Pero en Matemáticas 3 habían dos tipos de parábola. ¿Okay? Había la parábola horizontal y la parábola vertical. Bueno, para empezar, le vamos a llamar función cuadrática, que se va a conformar en su versión completa por tres términos: ax cuadrada más bx más c. Se representa como una parábola. Y como yo les había dicho, habían dos tipos de parábolas, horizontales y verticales. Ahora, para fines y usos de lo que es precálculo, solamente vamos a trabajar las parábolas verticales porque son las únicas consideradas como funciones. Las otras se consideran más bien una relación. Por lo tanto, esta parábola puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. ¿Quién es el que me lo designa? El signo de A. Si A es positivo, va hacia arriba. Si A es negativo, entonces abre hacia abajo. ¿Ok? Bien. Ahora, por la versión de la función cuadrática, pues existen tres tipos de funciones cuadráticas, vamos a decirlo así. La versión completa, que es esta, y la versión incompleta, que viene siendo, por ejemplo, cuando simplemente trabajo el término cuadrático. Cuando trabajo el término cuadrático con cualquiera de los otros dos, por ejemplo el lineal, y el cuadrático con la constante. Estas cuatro representan una función cuadrática. Estas cuatro representan una parábola vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Ahora, si ya sé que es una vertical, entonces gráficamente, pues podría ocurrir esto, ¿no? Que mi función haga así o mi función haga así.
Aquí la pregunta es, dominio de la función para una cuadrática y rango o imagen de una función para una cuadrática, ¿cómo se calcula? Bueno, primer tip. El dominio son todos los reales. No hay que hacer más nada. Ahí lo tengo. Ahora, ¿qué pasa con lo que viene siendo el rango o imagen de la función? Bueno, por ejemplo, si yo tengo esta parábola, las parábolas hacen un barrido de menos infinito a más infinito. Pero, si yo hablo de analizar la gráfica de arriba a abajo, por ejemplo aquí, a partir de este valor más pequeño, que vendría siendo el vértice de la parábola, no hay valores hacia abajo. O sea, es vacío. Mientras que aquí, en su punto más alto, o en el vértice de esta parábola, no hay valores hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la imagen va a depender, primero, de si es vertical hacia arriba o hacia abajo. Y segundo, de dónde se encuentra ubicado el vértice. ¿Ok? Eso es lo que normalmente nosotros tenemos que buscar. Ahora, la imagen, dependiendo si va hacia arriba, pues sería del valor del vértice, lo vamos a poner como conjuntos, del valor y del vértice hacia más infinito. Y si la función abre hacia abajo, entonces va desde y vértice hacia menos infinito. ¿Ok? Así es como funciona esto. ¿Qué es lo que ustedes van a investigar por allá para poder trabajar? Bueno, lo que van a investigar es cómo calcular el vértice de una función cuadrática. ¿Ok? Es un pequeño formulita a partir de estos tres valores para sustituirlo, encontrar esto. Una vez que identifiquemos el signo, pues esta parte ya es más rápido de obtener. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya tenemos función lineal y ya tenemos función cuadrática, que es lo que sigue ahorita. Y el último tipo de función que vamos a trabajar de manera muy general, pues viene siendo la función cúbica. ¿Okay? Entonces, la función cúbica en sí es parte de lo que vienen siendo las funciones impares. De hecho, la función cuadrática es una función par. ¿Por qué? Porque, bueno, hablamos de que tenemos funciones al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, a la octava, a la décima, y su comportamiento es muy parecido al de una parábola o una herradura. ¿Ok? Cuando hablamos de funciones impares, 1, 3, 5, 7, pues van a tener forma como una especie de línea recta, pero que nosotros estamos como que doblando. Ahora, una función cúbica, pues sí es extensa, porque sería en su formato ax cúbica más bx cuadrada más cx más d. O sea, tengo 4 términos. Y luego, ¿cuáles son todas esas que puedo construir? Pues solo el cúbico, de ahí el cúbico con uno de estos, el cúbico con 2 de estos y todas las combinaciones posibles. ¿Ok? Siguen siendo cúbicos. Aquí lo que más nos va a interesar es que de manera práctica, primero, su dominio son todos los reales. Y su rango o imagen también son todos los reales. Es decir, podemos nosotros sustituir cualquier valor numérico que querramos. No hay ninguna restricción. ¿Cuál es su forma de la gráfica? Ok, cuando ustedes lo grafiquen, digamos que esto, y como les decía, va a tener un comportamiento como de especie de S. En algunos casos va a pasar por el origen, en otros no. ¿Okay? Allí está. Esto es una función cúbica o una función impar. A veces pueden pasar cosas aquí adentro. ¿Ok? Por ejemplo, puede llegar a ocurrir que mi función haga algo así. ¿Okay? ¿De qué depende? Depende de los términos B, C y D. Y si hablo de manera general para funciones impares, depende del grado del polinomio. Como este es grado 3, el máximo de cortes que puedo tener son 3.
el mínimo es 1. En cambio, la función de la parábola, que era cuadrático, a lo máximo tenía 2 cortes, que eran las 2 raíces, por el teorema general, por la fórmula general de la solución de ecuaciones cuadráticas. Lo peor que podría pasar es que no tuviera ninguna o solamente una, ¿ok? Entonces, cuando son pares, puedo tener máximo n cortes, mínimo ninguno, ¿ok? Podemos no tener ninguno. Cuando estoy hablando de una función impar, puedo tener al menos una y como máximo n cortes, ¿ok? Para graficarlo, igual se tabulan, se buscan los puntitos y se marcan en la gráfica. Hasta conocer la función cúbica sería la parte medular que nosotros tendríamos que saber para lo que son funciones polinomiales, ya que a partir de ellas surgen todas las demás, o sea, son como generalizaciones, debido a que los comportamientos que tienen son exactamente los mismos, solamente que pues van a tener o más raíces, más cortes, más curvas, vamos a decirlo así, más máximos, más mínimos. Ah, y otra cosita más, antes de que se me olvide. Esta función, si va de esta forma, es porque el término cúbico es positivo. Igual para este. Si el término cúbico fuera negativo, entonces mi gráfica haría algo así. ¿Okay? Para la roja, A es negativo. Ahí lo tienen. Ese es también algo que nos podría ayudar a identificar cómo es el comportamiento de una función cúbica para estos casos. Muy bien, señores, lo dejo hasta aquí. Con esto vemos lo que son funciones polinomiales y la próxima clase vamos a continuar con lo que son funciones racionales y día por día vamos a ir viendo cada uno de estos, los más importantes con sus conceptos principales que deben de poder dominar. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.